Hola, soy Carmen Córdoba. Bueno, esta es la charla de cómo la vida es eso que pasa mientras haces un cortometraje. Cariño, un momentito, Cariño, ¿puedes venir a con los chicos? Ven, mi vida, que no... Sí, voy. No, Opa, ¿te vienes, Lola? Venga, vamos. Venga, que mamá tiene que hacer una cosita. Bueno, decid adiós. Adiós. Decid adiós, chicos. Hola, perdonad, ya estoy aquí otra vez. Ahora no va a haber interrupciones, lo prometo. Bueno, como os decía, la vida es eso que pasa mientras haces un cortometraje. ¿Por qué? Porque meterse en un proyecto así, y sobre todo cuando es el primer cortometraje que haces, es muchísimo más grande y más costoso de lo que puedes calcular. O sea, por supuesto depende de tu experiencia, ¿no? De que ya sepas un poquito evaluar, ¿no? y hacer esta previsión. Pero igualmente creo que aunque tengas experiencia, siempre pecamos de optimistas. Y lo que en un primer momento pensábamos que nos iba a durar X tiempo, siempre se va a alargar, porque siempre pasan cosas y normalmente no contamos con las cosas que van a pasar. En mi caso, claro, el error de cálculo fue de 5 años, porque yo pensaba hacer el corto en 2 añitos y me plantaba en 7. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues que he ido postergando un montón de cosas de mi vida personal que ha llegado a un punto en el que ya no podía postergar más. Véase casarme, véase tener hijos, que ya se me estaba pasando el arroz y aunque todavía quedaba mucho proyecto, pues ya no lo podíamos dejar más. En mi caso, la mayor parte del problema vino en la parte del guión. Me costó bastante sacar un guión que funcionara porque, bueno, yo venía de hacer cómics y la historia de Roberto viene de muy lejos. El principal problema que tuve con el guión era que no quería renunciar a la premisa, ¿no? Original. La premisa original tenía un personaje que era Roberto, que en esta primera versión pues era este gordito desnudo con alas que a mí me encantaba. Claro, al hacer un cortometraje tienes que explicar muchas cosas en poco tiempo. Y realmente meter algo tan extravagante como un señor desnudo y calvo con alas era muy complicado y empecé a hacer unas ideas de guión que no terminaban de funcionar, pues por eso, ¿no? Porque había que meter con calzador algo que es demasiado extravagante como para que entre solo. Entonces, una de las lecciones que he aprendido es que hay que utilizar a tu favor los elementos que narrativamente funcionan fácilmente. Por ejemplo, además de renunciar a mi Roberto, también renuncié a la idea de que Roberto y Andrea solo fueran amigos. Ya en versiones ya bastante finales, yo no quería meter el amor, ¿no? Porque quería que fuera la ayuda de Roberto a Andrea, quería que fuera algo desinteresado completamente. Y entonces empecé a gastar mucho tiempo en demostrar todo el rato que solo eran amigos, que no había nada más. Y claro, pues lo mismo, ¿no? Gastar recursos cuando tienes poco tiempo, pues no es buena idea. Entonces fue mucho más inteligente decir, no, pues vamos a utilizar la fórmula del amor para potenciar y contar algo realmente rápido. Es triste, pero cuando vemos un chico y una chica, pensamos siempre, aquí va a pasar algo. Así que, pues, en vez de luchar contra eso, al final acabé rindiéndome y utilizando eso para que enseguida hiciéramos esa conexión de amor o de interés, ¿no? De cariño, y poder utilizar ese otro tiempo para contar el resto de cosas que sí que son más importantes para la historia que queremos transmitir con el corto. Cuando hice un cambio significativo en el guión, teníamos hechos los 2 niños y estaban rigueados. Álvaro Villegas había rigueado a los 2 personajes y Andrea era muy delgadita, era muy diferente. Y claro, tenerle que decir a Álvaro que ese trabajo había que volverlo a hacer se me hizo muy complicado. Y luego ese fantasma me ha acompañado, ¿no? Durante todo el proyecto. O sea, es decir, eso, cuando el trabajo es de otra persona, te cuesta muchísimo renunciar a él. Pero bueno, he aprendido que en el beneficio del proyecto, pues cuando algo no funciona y en cuanto lo sospechas es porque es clarísimo.
porque tienes todo en contra para hacer cambios. Entonces, cuando tienes una sospecha, cuando hay algo que dices, no me convence, líbrate de eso lo antes posible, porque eso es una clara señal de que eso no está funcionando. Uno de los problemas del corto es que no teníamos dinero, yo no tenía dinero y se planteó inicialmente como un proyecto colaborativo. La verdad que durante la primera fase funcionó muy bien este modelo, o sea, cuando hicimos los personajes que rigueó Álvaro, cuando hicimos los escenarios que hizo Christian Cid, funcionó muy bien. ¿Cuándo vino realmente el problema? El problema gordo vino en animación. Cuando empezó el equipo de animación fue un desastre total y eso sí que me pilló totalmente de sorpresa. Me pilló de sorpresa. Yo ya tenía el proyecto fuera de peligro en el sentido de que habíamos llegado a un punto en el que había tanto trabajo hecho y había ya tantas cosas resueltas y estaba toda la historia, el guión, el layout, estaba todo terminado, que no esperaba tener una crisis tan gorda. Y además, bueno, pues conozco muchísimos animadores de la escuela Pepe School Land, donde yo estudié también, y además me habían dicho muchos que les apetecía colaborar, o sea que tenía pinta de que la animación iba a ser coser y cantar. Y realmente fue el gran zarpazo que metió el proyecto. ¿Qué pasó aquí? Que no funciona el modelo de proyecto colaborativo, no funciona en animación. En la fase de animación, porque la fase de animación exige tanto tiempo, tanta dedicación por parte de los animadores, que hace falta, pues eso, un tiempo y una continuidad. Entonces, claro, cuando haces colaboración, la gente está utilizando su tiempo libre. Entonces, cuando tú dices, ¿tengo tiempo de hacer esto? Pues sí, porque dices, bueno, sí, porque llego a casa a las 7, joder, pues a las 7 me pongo y hasta las 12, pues todos los días puedo sacar hasta 4 horas. Pero eso no es verdad. Porque tú llegas, tienes que hacer la compra, tienes que poner lavadoras, tienes que tomarte una cerveza con los amigos, tienes que descansar, estás harto de animar normalmente en tu trabajo, porque eres animador, y entonces era muy costoso. Te dábamos feedback una vez a la semana. La gente cuando volvía a poderse poner no se acordaba del feedback, tenía que mirar. Entonces, esto no funcionó, se quemaron muchísimo los animadores y solamente funcionó con gente junior que se dedicó por completo y que además ellos estaban pagados con el aprendizaje, ¿no? Pero claro, una persona que no le está reportando dinero, pues se le hacía muy pesado todo este proceso de feedback, porque además en un cortometraje tan personal, la directora pues fue un coñazo y, y no me valía cualquier cosa. Y además, al no tener este contrato, ¿no?, que al final se genera cuando puedes pagar a alguien, le estás pagando y entonces sientes que tienes ese derecho a exigir lo que tú quieres. Cuando no estás pagando no te sientes con ese derecho y es muy complicado decirle a alguien que te está regalando su tiempo y su talento que algo no te gusta. Entonces los feedbacks tampoco podían ser todo lo fluidos que debieran, ¿no? Y además estábamos online, que tampoco ayuda. Entonces, bueno, pues me quedé embarazada de 2 niños y entonces todo se precipitó, ¿no? Hasta el momento en el que nacieran decidí que había que meter pues todo lo que pudiera. Y eso significó, aparte de muchas horas, pero que ya las estaba echando, meter dinero. Buscar gente que, bueno, pues mi familia, que me mantuviera, sobre todo. O sea, no le pedí dinero a nadie, pero sí que al no trabajar necesité que mi familia me soportara. Mi madre y mi marido, pues, se hicieran cargo de los gastos que yo no podía pagar y en ese sentido, pues bueno, también es duro para una persona el sentirse tan dependiente, ¿no? Y tan en deuda y además sin poder dar garantía de que esto va a llegar a buen puerto. Eso es complicado y es fundamental tener el apoyo de la gente que te rodea. Además, bueno, pues gracias a Roberto, dando charlas, pues me salió trabajo de animadora en Pixelodeon, con el que además estoy súper contenta y que además el dinero que ganaba con eso iba directo a los primeros meses en los que contábamos con animador. Así que, bueno, pues ahí fue un poco el comienzo ya de que la animación empezara a funcionar.
También fue muy importante que yo me pusiera a animar. Claro, los animadores, solamente teniendo referencias, no sabían muy bien qué es lo que queríamos, tanto David Rubio, que es el lead de animación, como yo, que bueno, los ejemplos están bien, pero son otras morfologías de personajes y no saben exactamente qué es lo que quieres de ahí y qué es lo que no. Entonces resultó muy complicado encontrar el estilo. Y más, pues eso, uniéndolo a que era en tiempo libre, eran muchos animadores y bueno, todo iba en contra, ¿no? Al final. Entonces con eso y con luego un equipo pequeñito de animadores, que también es clave para que el estilo se mantenga consistente, pues empezó a funcionar. Pero, ya os digo, la mala noticia es que hubo que poner dinero. Yo tuve que pedir un crédito al banco que estaré pagando los 8 años que viene y con eso fue la forma de hacerlo. Lo guay fue que realmente, gracias a que nacieron mis hijos y a otras circunstancias familiares que me pusieron entre la espada y la pared y que me obligaron a tirar para adelante y a poner los medios y el dinero, estamos hoy con el corto terminado. Yo creo que si no, no hubiéramos terminado. No solo se hubiera alargado, sino que no hubiéramos terminado. Una de las cosas también que me ayudó a elegir ese momento y a poner todo en el asador fue la alineación de un buen equipo. También, ¿no? Me he dado cuenta, ha habido muchas configuraciones del equipo durante este tiempo, ha habido piezas que han funcionado mejor que otras en determinado momento, pero en el momento de la animación hubo ahí como una constelación mágica en la que dimos con unos animadores que funcionaban súper bien, que cogieron el estilo enseguida y que bueno, se podía trabajar muy bien, y también dimos con una forma de trabajo muy buena. Entonces, bueno, pues había que aprovechar el tirón y la forma de hacerlo era eso, era fijar ya plazos. Entonces, una vez que teníamos el equipo, la cosa fue súper rápido. Realmente se empezó a animar en verano de 2019, en julio, a mediados de julio, aunque había alguna cosita ya hecha antes, habíamos hecho el tráiler y demás, y en Navidades se terminó. Se terminó porque nos dimos toda la caña del mundo, se terminó porque no había más dinero y esa era la fecha, y por las circunstancias además, ¿no? Yo ya había tenido a los niños y aquello ya era como insostenible. Hola Carmen, estoy viendo tu charla y me provoca muchísima curiosidad saber cómo mantenías la misma producción cuando nacieron los niños a antes de que naciesen. Me parece increíble que pudieses mantener las fechas y el calendario y todo. Si puedes explicárnoslo. Pues Eva, todavía no sé cómo lo hemos hecho realmente. O sea, sé que tengo como una nebulosa de eso, ¿no? De mi madre echándonos una mano, viniendo a casa y estando con los niños y mientras yo trabajaba y sacando el máximo de horas. Realmente en la etapa de animación desaparecí bastante. Teníamos a David Rubio que hacía la supervisión y yo lo que me encargaba con los animadores, digamos, era de la primera parte hasta que ya enfilábamos bien el plano. O sea, claro, yo como directora y como la creadora de la historia sí que tenía muy claro el acting que quería, el tono que quería, y además soy muy pija con los faciales, y en los faciales sí que yo era muy detallista. Entonces trabajaba con los animadores, pues eso, ¿no? Llevando la animación, digamos, hasta la parte en la que ya estaba el plano resuelto, y con David íbamos chequeando, ¿no? Narrativamente si funcionaba y tal, pero el feedback, digamos, grueso lo daba yo. Y ya una vez que llegábamos a ese punto, ya era como, se lo pasaba a David, que es mucho más fino, para que él terminara ya de ayudar a los animadores a pulir la animación hasta que estuviera final. Y bueno, nos montamos, la verdad, un pipeline muy chulo. Otra cosa también que he aprendido con este proyecto es que durante la época oscura en la que estuvimos con el equipo de animadores que no terminaba de funcionar, claro, al haber tanta gente que además iba rotando, dediqué muchísimo tiempo a hacer documentación, a montar un pipeline pues, con un servidor que instalamos en casa, un montón de eso, de documentación, de herramientas y demás. Y no hace falta meterse tanto, porque luego las cosas
van saliendo por otro lado, ¿no? Son más orgánicas. Entonces, al final hemos utilizado WeTransfer, Drive y WhatsApp para comunicarnos y ha funcionado súper bien. Entonces, además en cada etapa han ido como creándose, ¿no?, los pipelines más adecuados para trabajar según el equipo que había montado, según las actividades que había que hacer. Entonces está muy bien lo de planificar, ¿no? Y la nomenclatura, por ejemplo, sí que ha sido una cosa que ha funcionado muy bien y que ha sido muy útil para todo el mundo y que luego ha estado todo muy bien organizadito. Pero el tema del pipeline, por ejemplo, no hay que definirlo tanto, sino que hay que empezar, ¿no?, a funcionar y ver luego cómo funciona y si hay que corregir algo, pero un poco más sobre la marcha. Entonces, durante la animación, como decía, pues yo estaba un poquito, o sea, además era trabajo que podía hacer mientras le daba la teta a los niños. Estaba con el móvil, me llegaba un WhatsApp, está en el drive el plano fulanito. Cogía el móvil, lo veía, vale, un audio, vale, aquí no sé qué, no sé cuánto. Y entonces para mí eso era muy ágil, no tenía que estar sentada en un PC todo el tiempo, ¿no? Entonces ha sido una cosa que he podido hacer y fue la época que para mí más fácil ha sido de conciliar, ¿no?, con mi vida familiar. ¿Cuál fue la complicada? La complicada fue la parte del render. La parte del render bueno, también ha tenido varias etapas. En un primer momento, yo quería que la historia, ya que el protagonista es Roberto y es un pintor, y es un corto que habla de la mirada, ¿no?, de la belleza a través de los ojos del que mira, pues quería que tuviera un acabado que no fuera 3D tradicional, sino que fuera algo más pictórico, ¿no?, más plástico. ¿Qué pasaba? Pues que el software con el que hemos trabajado, Blender, no conocía a gente que supiera mucho de render, de lighting y de compo. Los que conocía no estaban en el momento de entrar en el proyecto y bueno, pues al final tomé la decisión de hacer un render que cumpliera, más tradicional, más normal y tirar para adelante. Entonces, bueno, con Albert Rebollo pues hicimos la primera versión de tráiler. Lo único que a mí me interesaba era que todos los elementos estuvieran bien con la historia, que funcionaran, que nada restara y con eso me conformaba, ¿no? Pero bueno, tenía ahí esa espinita. Entonces apareció Toni Mortero y fue como, ¿no?, como si lo hubieran puesto en mi camino, ¿no? Era alumno también de la App School y bueno, pues le gustó el proyecto, se embarcó y quiso hacer una prueba, ¿no? O sea, él quería proponer algo y quería ir por ese camino y probar a ver qué podíamos conseguir. Entonces, bueno, Toni estuvo haciendo pruebas y llegamos a un punto en el que ya había cosas que me gustaban un montón. Bueno, pensábamos que habría que mejorarlo un poquito, pero ya teníamos bastante definido un estilo, una apuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, vale, por si acaso, vamos a enseñarlo a ver qué genera, ¿no? Bueno, pues yo se lo enseñé a mi madre y a mi marido, que son las personas, ¿no?, que para mí tienen más valor dentro de este proyecto por el apoyo que he tenido de ellos siempre, y me dijeron que era horrible. O sea, después de, creo que fueron tres meses o 4 de trabajo de Toni y de yo, además, estar muy contenta con el resultado. No les gustaba nada, les gustaba mucho más el 3D anterior. Y fue como, Dios mío, o sea, la inversión que hemos hecho hasta este momento a la basura. Pero además, no solo eso, sino ¿qué hacemos? Porque hacer este otro look va a implicar muchísimo más trabajo. Hay que ajustar un montón de parámetros plano a plano, material a material para dar el acabado que queremos. Si hacemos un look tradicional vamos a tardar menos y luego además vamos a ir más a lo seguro, porque si resulta que encima no le gusta a la gente, hostia, ¿qué hacemos? Así que bueno, zafarrancho de combate, yo de verdad que fue uno de los también mayores bajones que tuve en el proyecto. Y bueno, pues hablando con Toni dijimos, venga, pues vamos a hacer una encuesta por Facebook, así ya más a lo loco, o sea, con más todo tipo de gente y demás. Montamos unas escenas en plan comparativa y vamos a ver qué nos dice la gente. A ver si eso, nos hemos metido en nuestra cueva ahí los dos y nos hemos metido en un sitio que realmente solo nos gusta a nosotros dos, ¿no? Bueno, pues al final salió empatado.
O sea, nosotros queríamos leer los resultados como que gustaba, pero era un empate bastante claro. Y después de pensarlo mucho, decidimos tirar para adelante. Y yo sobre todo tenía la cosa de que era mi idea originaria, ¿no? Y que había tenido la suerte, cuando ya había renunciado a hacer esto, había tenido la suerte de que había aparecido Tony y era como, joder, pues si no lo aprovecho, me voy a arrepentir, ¿no? Carmen, seré breve. Siendo melliza, sé lo que es bregar con 2 clones enanos, no te queda tiempo para nada. Así que, a lo largo de los 7 años de trabajo, habría cosas que se te irían quedando anticuadas, ¿no? ¿Cómo gestionabas eso para que luego no te encontraras con una mezcla de estilos de distintas fases? Pues sí, claro que nos pasó. En la parte de render, sobre todo, hubo bastante evolución. Una de las cosas que aprendí cuando hicimos el tema del rig fue que es mejor empezar por partes que no son importantes, porque va a haber siempre problemas, vas a ver cosas que hay que mejorar y entonces mejor aprender la lección para la parte más importante. Cuando es pequeñito queríamos que tuviera un look más de cera, ¿no? Porque él dibuja con ceras y demás, y cuando era mayor queríamos un look un poquito más de óleo, ¿no? Tenemos así como algo más como lienzo y demás. Con lo que aprendimos en los niños nos pusimos con las ventanas. Ahí ya hubo un cambio sustancial, aparte por el estilo que queríamos darle a los adultos, hasta que llegamos a la parte final donde Tony incorporó unas cosas que tenía ganas y que había visto unas referencias y quedó brutal, y de pronto todo lo demás quedaba muy por debajo del nivel que acababa de establecer. Y entonces pues ahí fue un, venga, reunión, ¿qué hacemos, no? Prioridades. Prioridades porque eso, vamos con tiempos, vamos con limitaciones y ya no podemos decir, bueno, pues ahora nos ponemos a revisar todos los planos, los 100 anteriores y los cambiamos todos. Elegimos planos y dimos prioridad a las cosas o que estaban ya fuera de estilo claramente, ¿no? Para alguien que no tenga el ojo, ¿no? De saber exactamente cómo va. Y luego también los planos que narrativamente eran muy importantes. Y en eso sí que pues le dedicamos más tiempo. Muy buenas, Carmen. Primero de todo me gustaría agradecerte que hayas confiado en mí para hacer el shading de Roberto. La verdad que ha sido un placer poder experimentar y proponer cosas fuera de lo común. Y por eso mismo mi primera pregunta es ¿dónde crees que está el límite de la ambición? Es decir, ¿dónde crees que es buen punto para pararte y decir me estoy flipando, ¿no? Y si crees que haber tirado por el look este de Roberto ha sido un caso omiso total a esas advertencias. Creo que siempre tiene que haber un punto en el que parar. Bueno, en el caso en que además hay dinero, ya hay un punto claro que es cuando se acaba el dinero, ¿no? O cuando hay plazos. Pero claro, siempre hay cosas mejorables, siempre se puede hacer más y es necesario que sepas hasta dónde. Para eso también tienes que tener claro dónde quieres cortar y dónde quieres llegar hasta el final. En mi caso, la historia era lo que más me importaba. Entonces, por eso gasté muchos años, porque no conseguía una historia que me convenciera. Esa fue mi apuesta. Entonces, el resto de cosas no es que no les haya dado importancia, ni muchísimo menos. Le hemos dado todo el cariño que hemos sabido y tú lo sabes. Pero estaban, digamos, al servicio de contar esa historia de la mejor manera posible. Entonces, había que ser más práctico en ese sentido, ¿no? Y bueno, con el render precisamente, contigo tuve que negociar, porque llegó un punto, ¿no?, en el que tú querías, porque es lo tuyo además, ¿no? Y es lógico que tú defiendas ahí dar la máxima calidad posible, ¿no? Tú querías seguir un poquito más y coger planos que habíamos dejado casi y yo desde fuera, ¿no? Al no ser tan hijo mío esa parte, veía que el esfuerzo no iba a ser un cambio apreciable para una persona que no tiene ese ojo, ¿no?, como que tienes tú. Entonces, bueno, en cada parte, digamos, tienes que establecer hasta dónde quieres llevar, ¿no? En la animación también, ¿no? Establecimos con David hasta dónde queríamos llegar, qué estilo de animación, qué calidad de animación hacía falta para contar esta historia, y todo lo hemos hecho pues en cada una de las fases, ¿no? Dentro de eso, al ser un proyecto personal, hemos agrandado los plazos muchísimas veces, cosa que no se puede hacer en producción, ¿no?
Pero bueno, yo siempre he tenido ahí esa cosa de evaluar realmente si merecía la pena, ¿no? Y eso es necesario para poder hacer un cortometraje. No para hacerlo, sino para terminarlo. Y mi segunda pregunta es, partiendo de que todas las decisiones te han llevado hasta aquí, de haber podido, ¿lo hubieras terminado antes? Lo primero es que estoy súper contenta con el resultado, súper orgullosa. Va más allá de las expectativas que tenía y eso os lo debo al equipo. Entonces, partiendo de esa base, estoy muy contenta de no haber hecho rebajas. Era también una cosa que tenía clara. También, por el tiempo que llevaba, no era justo eso, venir con rebajas a la última hora y sobre todo por el equipo. Porque en el momento en el que entráis otras personas que estáis poniendo vuestro trabajo, vuestro talento y vuestro tiempo, incluso aunque cobréis dinero, porque me habéis cobrado muy poquito, pero en ese momento para mí también se convierte en una responsabilidad hacia el equipo. O sea, yo quiero que el corto quede lo mejor posible para que todos podáis decir, porque es parte de vuestro pago, joder, yo he estado ahí, mirad lo que he hecho, me sirve para mí de morril y os ayude lo máximo posible, ¿no? Entonces, no me arrepiento. Lo que sí que es verdad es que he aprendido la lección. Pues ya estoy pensando en un nuevo corto y el planteamiento es totalmente diferente. No voy a hacer nada absolutamente hasta que no tenga el guión cerrado, funcionando y súper comprobado, ¿no? Y luego buscaré primero financiación. Luego, una vez que tenga la financiación, haré el corto y lo haré pues como ha sido la última parte, ¿no? En verdad, en cuanto metimos dinero, hemos tardado un año. Empezamos en 2019 prácticamente a meter el grueso, hemos ido pagando cositas, pero el grueso se empezó a meter en 2019 en verano y el 1 de julio teníamos la película terminada. O sea, ha sido una producción real de un año. Entonces, con todo esto que he aprendido, lo voy a hacer la próxima vez de otra manera. Pero esta vez lo he hecho así, estoy contenta y no me arrepiento de nada, nada más que de haber sido una pardilla, pero eso no se puede evitar. Carmen, ¿tú también hiciste lo mismo con la música? ¿Lo dejaste todo para el final? La música no la dejé para el final, o por lo menos no intencionadamente, pero al final ha habido que hacerla, al final. Bueno, tuvimos también otro problema que hemos tenido al dilatar tanto el cortometraje, es que personas con las que yo había hablado hacía años para que participaran en el corto y que hacía años podían participar en el corto porque sus circunstancias les permitían, pues claro, eso era entonces y luego han pasado años y sus vidas han cambiado. Entonces, pues ha pasado con animadores y ha pasado con Iván Garrido, que es el chico que ha hecho el sonido, pero iba a hacer también la música. Entonces, claro, yo creo que fue hace 3 años cuando lo conocí y bueno, pues estuvimos hablando, hicimos varias reuniones, un poco, como todavía había mucho por hacer del corto, pues ¿no? Sobre ideas, sobre cómo hacer ciertas cosas y demás. Entonces, Iván, pues bueno, cuando llegó el momento en el que teníamos todo montado, ¿no? Pues Iván no tenía muchísimo trabajo y no podía hacerse cargo de la música, ¿no? Entonces, bueno, apareció Jordi Carbonell y, bueno, pues se encargó él de la música y ha funcionado súper bien con Jordi. La suerte ha sido que encajó muy bien, porque había poco tiempo, había poco margen y si Jordi no llega a encajar bien con la historia, no le llega a gustar y no llega a ser como es, con la pasión que tiene y con todo el esfuerzo y el cariño que ha puesto, no hubiera salido una banda sonora como ha salido. Entonces ahí ha sido suerte, ¿no? Pura suerte, que he tenido suerte, la verdad, con todos y cada uno de los miembros del equipo y es una de las cosas que más comento con mi familia y demás, que ha sido de lo más emocionante y de lo más bonito del proyecto, ¿no? Bueno, mi pregunta tiene que ver con la banda sonora. Y me gustaría saber, porque al principio tenías un compositor que por problemas personales no pudo hacerte la música, y me gustaría saber cómo gestionaste el hecho de que a 6 meses de entregar el proyecto, cuando tu bebé ya tenía 7 años, el tener que contactar con un músico nuevo y tener que dejar en manos de un desconocido prácticamente la responsabilidad de darle voz, entre comillas, a Roberto y a Andrea.
Y bueno, básicamente cómo habías llevado el tema de dejarte ir, de confiar o no confiar y cómo habías llevado en general la situación. Y ya está. Pues no solo no me ha costado, sino que ha sido también una de las cosas más bonitas de esta experiencia de hacer un corto. O sea, realmente era una de las cosas que más me apetecían y ha resultado que sí, ¿no? Que ha cumplido mis expectativas y me parece genial que la gente del equipo haya aportado, porque creo que se ha enriquecido muchísimo, ¿no? Desde Raúl Aguilar con el layout, que me dio cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido, ¿no? Y que funcionaban súper bien. Y para mí, lejos de haber sido un no me toques a mi niño, ha sido un ¡buah! Esto, pues eso, ¿no? Esto, claro, otra persona con otra mente de pronto ve unas posibilidades tan chulas y tan diferentes que para mí ha sido un gustazo. Un gustazo ver cómo cada uno ha aportado su arte y sus ideas y han enriquecido muchísimo el proyecto. O sea, sí, este proyecto ha sido mucho más grande, ha dependido de mucha más gente de la que a mí me hubiera gustado, en el sentido de que se me ha hecho eso, se me ha ido de las manos, ¿no? Y sin haber dinero y sin haber tiempo, aunque al final luego se ha acabado sacando las dos cosas, pues no estaba preparada, no entraba en mis planes que se convirtiera en algo tan grande. Pero una vez que se ha convertido en algo tan grande, realmente pues ha sido pues una delicia, ¿no? Y es muchísimo mejor de lo que hubiera podido hacer yo si hubiera tenido el tiempo necesario. O sea, no era... recuerdo además cuando estábamos formando el equipo de animación y teníamos algunas sesiones, ¿no? Que eran más de motivación, ¿no? Pues de explicarles un poco de dónde venía el corto, cuál era mi motivación, mi experiencia personal, que surgió la historia de ella y todo eso, eso, ¿no? Que me decían, claro, es que ahora dependes de nosotros, ¿no? De otra gente y bueno, es un poco una putada, ¿no? Y realmente, o sea, yo lo viví de todas maneras de una forma totalmente diferente, ¿no? Yo lo viví como, es que aunque lo pudiera hacer yo sola, o sea, realmente yo quiero abrirlo a más gente, ¿no? Por eso, porque aportan un montón, o sea, cada artista tiene una sensibilidad diferente y unas ideas diferentes. Y sí que es verdad que, bueno, tiene que haber, bueno, pues en este caso yo, soy la directora, pues un criterio al final que llega a un punto, pues hay que decidir una cosa u otra, pues bueno, pues sí, ¿no? Todas las peripecias que os he contado realmente son mis peripecias, las del equipo. Quiero decir, no es extrapolable a nadie más. Simplemente pretendía haceros, ¿no? Un poco una idea de qué conlleva, ¿no? a todos los niveles embarcarse en una aventura así, por si tenéis ganas que sepáis dónde os estáis metiendo, que es muy importante para gestionar, ¿no? las expectativas y para eso, ¿no? Para buscar, digamos, las circunstancias y los apoyos necesarios. Pero al final lo que he aprendido, ¿no? Porque al hacer este proyecto di un salto al vacío. Yo era informática, tenía un trabajo estupendo y lo dejé todo por hacer esto. Me fui a Barcelona a estudiar. Quiero decir, mi vida de pronto se convirtió en un auténtico desastre en el sentido de que era totalmente incierta. Yo me lo he podido permitir gracias al entorno que he tenido, que me ha soportado, pero hay otras muchas circunstancias, ¿no? Pero la lectura al final que quiero hacer de todo lo que me ha pasado es que cuando tienes una pasión y cuando tienes clara una idea y lo que quieres hacer, tu ikigai, pues buscas el camino, ¿no? La vida se abre paso. Si no puedes dejar de trabajar como hice yo, bueno, pues te puedes buscar a lo mejor un trabajo que te deje más tiempo, o puedes dejar de dormir como Tony, o puedes dar pequeños pasos que vayan en la dirección en la que tú quieres, ¿no? Y al final, pues paso tras paso, llegarás a una situación, es lo que os decía, ¿no? Hay alineaciones de planetas, pero también porque tú las estás buscando en una dirección. Y llegarás a una situación en la que el salto a lo mejor no sea tan grande como antes y ahí lo puedas dar. Así que, bueno, si os sirve mi experiencia, por lo menos para motivaros y dar ese salto a algo que os apetece hacer,
creo que al final, con ganas, se consiguen las cosas. Bueno, un saludo y nos vemos.